lo que voy a hablar ahora tenía muchas ganas yo de tener este rato, porque sobre el sistema educativo y generar los cambios a nivel del sistema educativo. Fijaos, es curioso, nosotros hemos empezado, el equipo de CADE ha empezado a plantearse el cambio de las metodologías en toda la estructura de los currículums escolares gracias a los niños con hiperactividad. Es decir, que gracias a estos chavales que son un auténtico paradigma de la modernidad, nos hemos empezado a plantear qué se estaba haciendo mal en las escuelas y por qué estaban estos chavales con tanta repercusión y tanto trastorno en el aprendizaje. Y cuanto más trabajamos con estos chavales nos damos cuenta que las dificultades de aprendizaje que tienen están más asociadas a los métodos que se utilizan en las escuelas para acceder al aprendizaje que a la propia dificultad específica que tienen estos niños de déficit de atención o hiperactividad. De hecho, los nuevos marcos escolares en otros países europeos han demostrado que otras metodologías lo que hacen es que desaparece la dificultad de aprendizaje por déficit de atención. Y entonces esto es muy valorable porque, claro, estamos medicando a niños para que puedan trabajar dentro de una metodología estándar y el valor de la medicación muchas veces para que aprueben o no aprueben. Y aquí de lo que se trata es de cambiar lo que es la escuela, su currículum, cuáles son sus objetivos. Lo primero, antes de nada, poner un poco en un marco histórico, ¿no? Lo primero que me interesa hablar es de la intención pedagógica. La intención pedagógica es exclusiva en los seres humanos, solo tenemos esta función los seres humanos. Y la intención pedagógica es la conciencia que toma el adulto sobre qué competencias, qué conocimientos y qué herramientas tiene que tener un cachorro para desenvolverse en su mundo real. Y esto es la intención pedagógica. El primer acto de intención pedagógica registrado que se conoce, las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres. Donde de repente, por el tema de las migraciones, los cazadores salían pero no volvían. Con lo cual todo el conocimiento que atesoraban sobre técnicas de caza, el tipo de alimentos y tal, las rutas migratorias, pues aquello desaparecía. Y entonces los ancianos de las tribus se les ocurrió representar todo ese conocimiento haciendo dibujos en las paredes de las cuevas. Y eso es intención pedagógica. El qué conocimiento requieren mis cachorros para desenvolverse en la realidad a la que se van a tener que enfrentar y qué competencias tienen que tener para poderse desenvolver en esa realidad. Y en esto hay que basar los currículums escolares. ¿En qué mundo van a vivir? ¿Cuáles son las competencias que tienen que adquirir? ¿Qué conocimiento tienen que tener? ¿Y qué herramientas tienen que tener para enfrentarse al mundo que van a tener que vivir? Y entonces la primera reflexión llega cuando tanto el currículum como la metodología escolar es la misma que en la sociedad industrial. ¿Creéis que vuestros chicos van a tener un entorno, un contexto social similar al de la sociedad industrial? No, señores, van a vivir el contexto de las sociedades tecnológicas. Y estamos educando en las sociedades industriales cuando esa no es la realidad que van a vivir. Entonces, vamos a entender un poco cuál es la pedagogía industrial para entender cuál es el cambio que hay que hacer. Bien, la pedagogía industrial nace con las migraciones a principios del siglo, en el siglo XIX, cuando empiezan a existir las migraciones de los pueblos a las ciudades, porque se instalan las industrias allí. Y entonces la gente acepta un pacto social, y es que hacía falta instrumentalizar a los trabajadores, a los obreros, para que pudieran cumplir su función dentro de la sociedad industrial, dentro de estas industrias, de estas empresas. Bien, y este pacto social se acepta, y la gente del campo acepta que a sus hijos y a ellos mismos se les instrumentalice en las instituciones educativas. ¿Y las niñas qué tipo de educación tenían en aquella época? ¿Qué papel iban a cubrir a nivel social? Las que estaban en los estratos sociales más favorecidos se las iban a escuelas para aprender a ser señoritas, atender a sus maridos, coser, cocinar, porque esa era la realidad, el contexto que se iban a encontrar. Y aquellas niñas que no estaban en entornos favorecidos no requerían ir a la escuela. ¿Por qué? Porque el conocimiento, las capacidades y las herramientas que necesitaban para desenvolverse en su realidad las iban a recibir de sus madres y de sus abuelas, en el contexto familiar, de casa. Bien, llega la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y cambia el pacto social en la educación industrial. De repente los hijos de los obreros ya son de segunda y tercera generación
y entonces dicen que se acabó esto de instrumentalizarles y que ellos quieren tener los mismos derechos que el resto de gente a formarse. Por lo tanto, la formación y la información, ¿quién la atesoraba? Los instrumentos educativos, las instituciones de educación, las escuelas, las universidades. ¿Y qué es lo que se hacía en una escuela industrial? Transmitir información. Esto es lo que se hace en una escuela industrial, porque en aquella época la información, ¿dónde estaba? La información la atesoraban las instituciones educativas. ¿Dónde está la información hoy en día? En Internet. Ni todos los maestros del mundo, ni todas las instituciones educativas del mundo juntas tienen la capacidad de atesorar el volumen de información que tiene hoy Internet. Ninguno. Ni son capaces de organizar esa información como lo tiene hoy Internet. Con lo cual, ¿tiene sentido que en un aula se esté invirtiendo entre el 30 y el 40% del tiempo en transmitir información? Tiene ningún sentido. El talento del maestro y el conocimiento del maestro no puede ser para volcar datos, cuando eso se hace en Internet. Entonces, hay que empezar a buscar cuáles son las exigencias de un mundo tecnológico. Bien, lo primero que tenemos que plantearnos en el mundo tecnológico es que el modelo de trabajo tal y como lo conocemos ya no existe. En el mundo industrial tú entrabas a trabajar en una empresa y posiblemente te jubilaras en esa empresa. ¿Creéis que eso va a ser posible en el mundo tecnológico, en el siglo XXI? ¿Ese modelo de producción? Otros muchos iban a ser funcionarios. En España la última encuesta que se ha hecho de intención laboral en los universitarios, el 56% quiere ser funcionarios. Sí, y no es para mejorar los servicios públicos, ni con una vocación social, es para el sueldo de Nescafé. El 20 y tantos % de los chavales querían entrar a trabajar en una empresa y el otro tanto por ciento no sabía y no contestaba. La universidad no saber no contestar sobre qué pretendes hacer en tu futuro ya es una cosa preocupante, pero bueno. Bien, ¿estos modelos son viables? ¿El modelo de entrar en una empresa a trabajar para toda mi vida o el modelo de funcionariado es un modelo viable? No. La sociedad moderna, el nuevo contexto social, requiere de que la gente sea emprendedora, que no tenga miedo a emprender, que quiera desarrollar sus ideas, buscar alianzas para desarrollar estas ideas. ¿Creéis que en la escuela se educa la mentalidad emprendedora? La escuela industrial al emprendedor se le penaliza. En el proceso de aprendizaje, los errores que se cometen en el proceso de aprendizaje son penalizados. Y si ya eres hiperactivo ya no te cuento, solo tenéis que ver sus cuadernos. Y sus agendas. ¿Qué creéis que ocurre cuando yo soy emprendedor, no emprendedor de montar una empresa, sino emprendedor, emprendo cosas en mi vida cotidiana, cometo errores, fracaso, y ante el fracaso lo que percibo es una penalización, un discurso negativo, y encima me penalizan? ¿Creéis que la experiencia hace que yo tenga intención de volver a emprender? No, se llaman experiencias paralizantes. El cerebro tiene un mecanismo muy primitivo de aprendizaje donde aprendemos por premio y castigo. Por lo tanto, aquellas experiencias que yo tengo con el entorno, con el ambiente, que lo que me reportan una consecuencia negativa de castigo, eso lo integra mi cerebro y entonces anticipa que ante esa situación la consecuencia va a ser desagradable. Con lo cual, voy a tener más intención, voy a repetir, o lo que voy a intentar es huir o evitar el enfrentarme a una situación de posible fracaso. Bueno, hoy sabemos en el mundo del siglo XXI que de cada 21 emprendedurías que tú haces, una va a salir bien, con lo cual hay que hacer mínimo 21 emprendedurías para que llegues a la que funciona. Pero si en esas 21 emprendedurías que yo hago de media para que una salga bien, la primera no es la que sale bien, ni la segunda ni la tercera, y me penalizas y no le das valor a los fracasos como proceso del aprendizaje y de adquirir nuevos conocimientos, pues esto es lo que se produce en la escuela actual. Es una escuela que no busca los talentos, busca un patrón medio, que era lo que se necesitaba en la sociedad industrial, tener perfiles medios, pero no busca los talentos, con lo cual el que se sale la foto por arriba, el que se sale de la foto por abajo en el sistema escolar, queda fuera del sistema.
Los nuestros, de los que se salen de la foto por abajo. Los sobredotados, de los que se salen de la foto por arriba. Menú único. El que no acepte el menú único está perdido. Bien, y luego las metodologías. Las metodologías que son del siglo XIX. ¿Habéis visto variar la metodología del siglo XIX en el aula? Metodología, transmisión de la información en clase magistral, lenguaje oral. ¿Sabéis cuánto tiempo dedican a la transmisión de información los maestros en el aula? Entre el 30 y el 40% del tiempo de aula, transmisión de información. Luego, corrección de los deberes. Entre el 10 y el 15% para corregir los deberes que han hecho en casa, con sus madres o sus profes de apoyo si no han sido capaces de interiorizar esa competencia. Con lo cual ya empieza a no ser la educación para todos igual, puesto que si mi madre es licenciada o tiene un nivel cultural X, tiene más ventajas ese niño que el que su madre no tiene la formación. Y no lo digo yo, lo dice el informe PISA, donde la calidad educativa del sistema español dependía de que la familia tuviera 500 libros en casa y fueran licenciados los padres. Y este era el único criterio que hacía que los chavales estuvieran en las puntuaciones medias de la OCDE en educación. Cuando mirabas a un alumno que había obtenido una puntuación media de la OCDE, daba igual que fuera del Colegio San Patricio, que fuera de un colegio concertado, que fuera un colegio público de Puente Vallecas. El criterio era que ese alumno había tenido padres con 500 libros en casa y licenciados, con lo cual no educaba la institución, educa a la familia. También dice el informe PISA que la calidad educativa de nuestro país no depende de nuestras leyes de educación ni de la formación de nuestros maestros, depende del maestro individual de aula, no de la institución. Y esto en hiperactividad lo sabemos de memoria. El año que el niño hiperactivo tiene un maestro que se compromete, ese año vamos bien. Pero al año siguiente cambia de tutor y ya no tenemos un maestro que se compromete y ese año vamos mal. Con lo cual vuelve a ser la educación no es igual para todos, porque el año que a mí me toca María, la de cuarto de primaria, estupendo. Pero el año que en cuarto de primaria me toca Juan Antonio, madre añito que nos espera. Es así. El conocimiento y talento de los maestros dedicado a transmisión de información, poner actividades para mecanizar las competencias y corregir los errores de esa actitud en la ejecución de tareas, donde el niño ha hecho bien el planteamiento de matemáticas pero se ha equivocado en la suma o se ha olvidado la que se lleva sumando y entonces aquello ya no vale, no puntúa y a repetirlo. Esta es la realidad de aula. Bien, ¿qué es lo que se plantea en una escuela del siglo XXI? Lo primero que se plantea en una escuela del siglo XXI es que la transmisión de información no tiene valor dentro del aula, tiene muy poco valor. ¿Qué creéis que es lo que hay que hacer con los chavales? Pues mirad, de los 0 años a los 12 años, el cerebro está en un momento operacional que se llaman operaciones concretas, donde el cerebro no puede hacer representaciones simbólicas o abstractas de la información. No puede hacerlo, no tenemos software para hacer estas tareas. Por lo tanto, la manera que tiene el cerebro de aprender es por ensayo y error, es decir, ejecución, exposición a la ejecución de la tarea. Pero de la tarea mecánica, ¿creéis que tiene valor que un niño sepa multiplicar o que sepa dividir si no es capaz de representar mentalmente en su cerebro que multiplicar es que una misma cosa se repite varias veces y entonces multiplico por el número de veces que se repite? O si yo no puedo representar en mi cerebro que dividir es que tengo una tarta y la reparto entre los 5 amigos que hay en el cumpleaños, ¿creéis que tiene valor? Bien, pues los aprendizajes que se realizan en la escuela industrial son aprendizajes mecánicos. Aprendizajes para los cuales el cerebro utiliza los sistemas de aprendizaje no significativo, que son las memorias no significativas, que son las memorias a través de las cuales aprendéis los ríos, las fechas, los nombres de los reyes. Y estas memorias se llaman no significativas porque el aprendizaje que realizas no está asociado a un significado y por lo tanto no se puede asociar a un esquema de conocimiento previo. ¿Qué creéis que ocurre cuando los chicos realizan su examen y terminan el examen?
¿Qué creéis que pasaría si 3 días después, 72 horas después, realizamos la misma prueba de evaluación escrita con los mismos contenidos? ¿Qué creéis que va a ocurrir? Bien, la mitad de los chavales van a bajar significativamente su resultado en el examen. ¿Cuántos chicos les preguntamos la lección en orden y te contestan a todas las preguntas del texto? Les empiezas a cambiar el orden de las preguntas, ya no saben lo que te tienen que contestar. Preguntas inferenciales indirectas y el niño dice que eso no lo ha leído, que no viene en el texto. Eso sí, que lean mucho, otra vez la competencia, la mecánica, pero ¿quién le trabaja a ese niño la conceptualización, la capacidad de analizar la información y sintetizarla, detectar lo principal de secundario, conceptualizar, ser capaz de establecer las relaciones lógicas que existen entre los significados de las palabras? Eso es lo que hace el cerebro, las operaciones mentales que hacen sus software cuando se enfrentan a una tarea de comprensión lectora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Entrenar aquellos software del cerebro que realizan las operaciones de la tarea lectora o entrenar la lectura? Me explico de otra manera. Si yo tengo un niño que tiene que aprender a abrocharse los cordones y tiene un retraso en la psicomotricidad fina, ¿va a aprender a hacer la mecánica de abrocharse los cordones con eficacia? No. ¿Por qué? Porque una herramienta previa a ejecutar la mecánica que quiero que aprenda es que tenga bien desarrollada la motricidad. Ese software tiene que tener la capacidad operativa suficiente para aprender la mecánica de abrocharse los cordones. Pero el niño no aprende a abrocharse los cordones porque no tiene suficientemente desarrollada la motricidad fina y la instrucción es que se abroche mucho los cordones. No, señores, lo que hay que hacer es trabajar aquellos software del cerebro que van a operar con la información a la que los niños se tienen que enfrentar. Y esa es la tarea en un aula. El aula no tiene que dedicarse, el maestro de aula no tiene que dedicarse a la transmisión de información. Fijaos el cambio de metodología. Chavales, vamos a estudiar en conocimiento del medio, vamos a estudiar el aparato digestivo. Estos son los documentos online que tenéis que revisar, documentos audiovisuales. Y este es el contenido de información que necesito que aprendáis a través de estos documentos audiovisuales. Y esa es la tarea para casa, esos son los deberes. ¿La mamá que tiene licenciatura puede revisar que el niño está haciendo esta tarea igual que la mamá que se dedica a limpiar escaleras? ¿Puede? ¿Con la misma eficacia? ¿Revisar que el niño está entrando en esos enlaces online y revisar que el niño ha detectado la información que viene en su guía de información? Es decir, que hay menos compromiso por el nivel de formación de la familia para hacer este tipo de tarea en casa, ¿cierto? Bien, el chagal llega al aula y lo que tenemos que plantearle en el aula son actividades de tipo ecotecnológicas. Es decir, la tecnología no es utilizar el ordenador, señores, ni utilizar las realidades virtuales, ni las 3 dimensiones, no. La tecnología es la ejecución experimental con el aprendizaje y materiales ecológicos del ambiente. Yo pongo un ejemplo siempre, que ya me habéis oído muchos, que me habéis oído más veces, cuando mi sobrina Leire, la pequeña, con 6 años, me pregunta, tío, ¿cómo se hace el mar? Yo soy especialista en cómo funcionan los software del cerebro con 6 años y sé que Leire con 6 años no tenía la capacidad de representar mentalmente información que no había vivido de forma concreta. Con lo cual, si yo soy un maestro analógico del siglo XIX, del siglo XX, empiezo a explicarle a Leire, digo, mira Leire, cariño, hay una cosa que es el nacimiento de los ríos, entonces el nacimiento de los ríos va saliendo el agua y va generando la erosión en la roca de la montaña y al final esa erosión genera que se produzca un cauce y entonces el río va bajando por ese cauce. Y entonces, ¿qué tal con 6 años la representación mental de mi sobrina para la información conceptualizada verbal? Ahora bien, yo cojo a mi sobrina y digo, vamos a hacer una tarea ecotecnológica de aprendizaje. Y hacemos un agujero en la playa, en la arena, montamos una montañita de arena, un yogur, agujero en el yogur, coloco el yogur arriba, libero el agujero del yogur y empezamos a echar agua. Y empieza a salir agua por el agujero del yogur. ¿Qué pasa en la arena? Erosión. Finalmente, un cauce. Y el agua acaba cayendo por el cauce y rellenando la plataforma de abajo.
Eso es ecotecnología. ¿Entendéis? Eso es una actividad ecológica y tecnológica. Utilizando los recursos ambientales, propongo una actividad tecnológica al niño para que el cerebro haga ensayo y error, puesto que no tiene la capacidad de representaciones mentales simbólicas o abstractas. Pero cuando mi sobrina ya ha entendido que el agua saliendo del agujerito dentro de las montañas es el nacimiento del río, ¿ya tiene un dato concreto en el que apoyarse para hacer una representación mental? ¿Una representación simbólica? ¿Lo tiene ya? Cuando ha visto cómo se desparrama la arena mientras cae el agua al principio, ¿ya tiene un dato concreto para poder representar mentalmente lo que es la erosión? Oye, ¿y cuando ya va cayendo el agua por el cauce, ya tiene un dato concreto para entender lo que es? Bien, y una vez que hago la tarea ecotecnológica, entonces me voy a ver audiovisuales en Internet. ¿Creéis que es lo mismo que yo le explique a un niño el fenómeno de la erosión o el choque de las placas tectónicas que forman una cordillera de forma verbal, a que lo vean en un programa en 3 dimensiones, en un audiovisual? ¿Creéis que es lo mismo? El aprendizaje es infinitamente más significativo, y está contrastado a nivel científico, es significativamente más significativo a través de la imagen. Y hoy en día tenéis en Internet todos los contenidos curriculares que requiere la escuela, todos. Coger cualquier libro de los que el niño tenga que estudiar, el tema que tiene que estudiar, y os vais a Internet a buscarlo, el documento audiovisual en Google o en YouTube. El criterio que tiene que tener el adulto para hacer un quiebro de cintura a la escuela actual es buscar qué información le van a pedir a ese niño, qué información le está pidiendo el libro. Lo tenéis tirado, están marcados en negrita y en recuadros amarillos, sintetizado, la información, para que el niño no tenga que operar y procesar nada, sino que lo memorice. Bien, ¿entendemos lo que es una actividad ecotecnológica? Donde el aula tiene que ser un entorno de experimentación con el aprendizaje, donde el niño no puede ser un sujeto pasivo del proceso de aprendizaje, un receptor de datos, y además un receptor de datos sin entrenamiento neurocognitivo para operar con esos datos, que es lo tremendo. Y entonces muchos diréis, oye, ¿por qué esto funcionaba antes y ahora no funciona? Bueno, primero habría que poner en cuarentena que antes funcionara. De heredero para la sociedad industrial sí funcionaba, que a ti te mecanicen, y que tú sepas hacer esto A, B y C, sí funcionaba, pero hoy no funciona. Bien, esto es una de las cosas fundamentales, cambiar las metodologías, cambiar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal a nivel de entrenamiento dentro de una escuela? Que un niño tenga información que no interioriza y no personaliza, que un chaval adquiera mecánicas que no representa mentalmente lo que significa esas mecánicas y la capacidad transformadora a través de esa mecánica, o el entrenamiento neurocognitivo de sus funciones mentales que van a intervenir en el proceso de aprendizaje. ¿Qué creéis que hay que hacer dentro de una escuela? Entrenar el cerebro. Esa es la herramienta, el cerebro. No la información en el mundo de la información. La información fue una herramienta en su momento, ya no. La información está fuera. Con lo cual un aula lo que tiene que plantear dentro de su currículum de formación es quitar carga a la información en primaria y esa carga que le estoy quitando a la información en primaria, darla a el entrenamiento neurocognitivo de las funciones y operaciones mentales y las competencias básicas, porque claro, yo puedo tener una gran capacidad, pero si no me das herramientas para que yo utilice la capacidad, es decir, si no me enseñas a sumar, ni a restar, ni a leer, no tengo herramientas para poder utilizar mis capacidades mentales. Y este es el objetivo principal. Ahora bien, ¿creéis que es necesario en una escuela del siglo XXI generar emprendedores? El otro día, revisando las estadísticas, en los últimos 5 años, que es el inicio de la crisis, solo el 18% de las personas habían recapitalizado su paro para iniciar una emprendeduría. El 80% de las personas estaban en búsqueda de empleo que no encontraban. Y la mayoría de los parados de larga duración han hecho una búsqueda activa de empleo y en 2 años no han encontrado empleo en el mercado. Mientras que el 18% de gente que había recapitalizado su paro y había montado una emprendeduría estaban teniendo más opciones de crear su propio puesto de trabajo. ¿Parece fundamental esto en el siglo XXI?
es fundamental. La emprendeduría tiene que ser un contenido transversal en la educación de los niños, como ocurre en otros países, como Estados Unidos, donde los niños desde pequeños aprenden a ser emprendedores y no tener miedo a emprender, y a desarrollar ideas, y a llevarlas a cabo. Y esto lo que genera es un contexto de aprendizaje. En España, en esto son pioneros los asturianos, que tienen ya escuelas ecotecnológicas y que tienen escuelas donde incorporan cooperativas escolares. ¿Qué significado tiene montar una cooperativa escolar? Que todo el contenido de aprendizaje y las competencias de aprendizaje que el niño tiene que realizar están contextualizadas en un hecho real, tangible, experimentable, vivible. Eso es aprendizaje significativo. ¿Entendéis que no es lo mismo que yo te explique cómo se monta una empresa y la hoja de cálculo, el balance, a que lo vivas? ¿A que tengas fallos y vivas consecuencias por el fallo por no haber hecho bien tu gestión? El otro día mi sobrina han participado y han ganado un premio de emprendedores aquí en Las Rozas, que han estado en el Sexta Avenida, los chicos emprendedores que han llegado a la final, y le digo, bueno, ¿cuánto has ganado, cariño? Y me dice, 300 y pico euros. Digo, no, eso no es lo que has ganado, porque ¿cuánto has invertido? ¿Y qué es eso de invertir? ¿Que cuánto te has gastado en comprar las cajitas y las pinturas? ¿Entendéis? Eso es lo que hay que hacer, que los niños experimenten, que cometan errores, corregir esos errores y que tomen conciencia. Eso es el aprendizaje significativo, no de forma memorística que yo le explico a mi sobrina lo que es una empresa y las hojas de balance. ¿Comprendéis esto bien? Bien, oye, y luego la gente que se está desenvolviendo en el mundo adulto es porque es capaz de tirar de sus talentos o tirar de sus miserias. Bien, y tenemos una escuela que lo último que hace es detectar los talentos de los niños. Es decir, no está dentro de la programación el que busquemos y tengamos herramientas para detectar los talentos en los chavales en su momento del desarrollo. Y entonces tengo un niño que tiene TAM, trastorno de aprendizaje no verbal, con una incapacidad neurocognitiva para las operaciones mentales, matemáticas y de física, y no consigo que promocione y pase al bachillerato. Cuando es un tío súper talentoso en el área humanística y es un fiera y va a ser un excelente profesor de historia, un excelente psicólogo, un excelente abogado, porque tiene talento en esas áreas. Pero como no cumple con el criterio miserable de estas asignaturas, no me promociona. Es decir, que en lugar de favorecer los escenarios en las etapas del desarrollo, limito los escenarios, perjudico los escenarios. Pues esta es una escuela que tenemos que no detecta los talentos ni fomenta la creatividad, porque ¿cómo se evalúa la creatividad? ¿Y qué método utilizo para evaluarla? ¿Y qué criterio utilizo para evaluarla? ¿Y qué nivel de formación necesitarían los maestros para poder tener escuelas ecotecnológicas? ¿Creéis que un maestro se podría permitir, después de 10 años de docencia, no prepararse ni una sola clase porque se las saben de memoria? ¿Os parece normal? El otro día, trabajando en un colegio de la Sierra, con los maestros les hice esta pregunta. ¿Cuántos de los maestros que estaban allí, que eran 40 personas, se habían preparado su sesión de clase de ese día? La mayoría no habían necesitado prepararse su sesión de clase de ese día, porque el tema 4 de conocimiento en medio de quinto de primaria lo han dado 5 años seguidos ya. Se lo saben de memoria. ¿Os imagináis un maestro que tiene que estar planteando tareas ecotecnológicas en aula? Talleres, que el aula sea un taller de experimentación, el nivel de competencia que tiene que tener, la formación que tiene que tener. Esto es fundamental, que lo tengamos en las escuelas. Con lo cual, lo que hay que empezar es a quitarnos de la cabeza el que la escuela es el sitio donde se recibe la información, porque no es así. En la escuela es el sitio donde a mí me tienen que entrenar para estar preparado para manejarme con la información, que esa información la pueda interiorizar, asociar y se convierta en una herramienta transformadora. Esta es la clave. Oye, ¿creéis que estos chicos tienen el suficiente músculo psicológico para enfrentarse a un mundo como tienen en el siglo XXI? Que en 5 años se produce un cambio radical en todo, en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, en las económicas, en las emocionales.
¿No habéis percibido que antes los cambios sociales se producían en etapas de 100 a 200 años? ¿Que el conocimiento que tenían tus abuelas y tus bisabuelas era válido todavía para ti, para tu exposición real del futuro? Hoy no. Hoy los chicos se están educando ellos a sí mismos. ¿Creéis que tenéis el mismo nivel de conocimiento y competencia tecnológica que los chavales de 6, 7, 8, 9 y 10 años? O sea, seguro que ves a mi sobrina la pequeña, que tiene ahora 3 años, con un iPhone. Claro, ¿por qué? Porque está en la etapa intuitiva, no tiene ningún prejuicio. Y la herramienta está diseñada de forma intuitiva. Entonces, como mi sobrina Mayara no tiene ningún prejuicio, si no le sale una cosa, cuando le da un botón le da otro. ¿Qué nos pasa a un adulto? Analógicos. Que cuando he hecho las cosas que creo que son lógicas, a partir de lo que yo creía que era lógico no funciona, me bloqueo. No tengo flexibilidad ya, no soy intuitivo. ¿Lo entendéis? Entonces, claro, lo que tenemos que procurar es que estos chavales que están en plena etapa de formación del cerebro, en lugar de formar mal a los cerebros y generarles limitaciones, lo que tenemos que generar son escenarios de experimentación. Dirigir esta experimentación, entrenar las funciones mentales que van a participar de la ejecución de todo ese tipo de tareas y dirigir los intereses y talentos de estos niños. ¿Creéis que es posible hacer esto en un ámbito escolar? Lo hacen los alemanes, ¿eh? Lo hacen los irlandeses con su reforma, lo hace Polonia con su reforma después de la caída del muro. Y son educaciones competenciales, donde la información tiene muy poco valor y lo que tiene valor es la competencia, mi nivel de competencia, el creer en tus talentos. Pero volvamos al músculo psicológico. La tercer año consecutivo que la OMS publica que en Occidente, en el mundo moderno, la principal causa de muerte infantil es el suicidio. ¿Están preparados psicológicamente para enfrentar el siglo XXI? ¿Tienen las mismas estructuras familiares que teníais vosotros? ¿O ahora el 50% de las familias están divorciadas? ¿Tienen la misma exposición a seguridad como existía antes en vuestras generaciones, donde el encontrar un empleo ya era asegurarme el parné durante mucho tiempo? ¿O van a estar expuestos a trabajos de 3 meses, 1 año, 2 años, como actores? Ese es el mundo tecnológico. Vas a trabajar 2 años aquí en un proyecto, luego vas a estar 6 meses parado, luego vas a tener... ¿Creéis que les estamos entrenando para el manejo psicológico del mundo que tienen que vivir? ¿Por qué no tienen las escuelas un entrenamiento transversal, contenido transversal a lo largo del neurodesarrollo, para trabajar con los chavales a nivel cognitivo-conductual, manejo emocional, manejo del estrés, manejo de la ansiedad, manejo de la depre? ¿No creéis que es importantísimo? ¿Cuántos chicos conocéis que están llegando a la etapa adulta y están con unos niveles de ansiedad tremendos, tremendamente inmaduros para afrontar la realidad que les toca vivir, que han estado hiperprotegidos? Alguien tendrá que asumir el entrenamiento psicológico de estos chavales y hay que hacerlo en la escuela. Y tiene que haber contenidos de entrenamiento en la escuela relacionados con el manejo emocional. Con lo cual hay que empezar a incorporar emprendeduría y la mentalidad emprendedora desde infantil. Hay que generar una estructura escolar que permita la detección de talentos y empezar a programar los contenidos de formación de ese sujeto en función a su talento, no al revés, no que adapten sus talentos a la mediocridad de lo que pide el sistema. Tendremos que ser capaces de entrenar neurocognitivamente a los sujetos, puesto que la información ya la tienen ahí, van a poder optar a ella cuando quieran. Y sobre todo lo que tendremos que buscar es que el aprendizaje sea significativo y no un aprendizaje no significativo. A este respecto veía uno de los gurús del aprendizaje por tecnologías que decía: ¿vosotros qué preferís? ¿Cruzar el Atlántico en un avión con un piloto que ha recibido la instrucción a base de clases magistrales y libros de texto y guías de vuelo del Boeing 747, o preferís cruzar el Atlántico con un tío que ha hecho miles y miles de horas en un simulador de vuelo? ¿Qué preferís? ¿El del simulador de vuelo? ¿Por qué? ¿Porque es más moderno el tema o por qué? Porque ese tío ha hecho un aprendizaje significativo, inmersivo.
Ese tío ha vivido experiencias reales virtuales que le han permitido adquirir un conocimiento que no va a poder hacerlo de forma teórica. ¿Por qué damos la espalda a la tecnología en educación? ¿Por qué damos la espalda a la ciencia en educación? ¿Por qué la educación sigue siendo el único sector donde damos la espalda a la tecnología y al uso de las tecnologías y a la ciencia? Se ha hecho una inversión de 400 millones de euros en ordenadores para el proyecto 2.0 escolar, con otra inversión similar en formación a través de los centros de formación para la pizarra digital y los ordenadores. Hoy se ha retirado el producto 2.0 de las escuelas, con lo cual son 800 millones de euros que han ido a ningún lado, a cero. Venderemos ahora los ordenadores a Cuba o a Marruecos o a no sé dónde. ¿Qué os parece la inversión en tecnología en educación? Hemos vuelto a cometer el mismo error. Tenemos la herramienta, pero desconocemos qué hacer con la herramienta, qué valor tiene esa herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando lo que hay que hacer es, olvidémonos de las tecnologías, que todo el mundo las tiene, casi todo el mundo las tiene, y aprendamos a utilizar estas tecnologías como herramienta válida del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Creéis de verdad que es lo mismo que yo explique a un chaval cómo se produce una cordillera a través del choque de las placas tectónicas, a que lo vea en un documento audiovisual? ¿Creéis que es lo mismo? ¿Creéis que el nivel de aprendizaje inmersivo es igual a la explicación teórica? Y si luego le propongo una tarea ecológica, ecotecnológica, para asegurarme que el conocimiento que ha adquirido ha sido interiorizado y permite que sea transformador, esto es lo que habría que hacer en una escuela. Y dejar de transmitir información de entrenamientos mecánicos que además no tienen valor. El entrenamiento mecánico no genera ninguna activación ni conexión neuronal. ¿Sabéis cuál es el efecto de que un niño aprenda de memoria a nivel neurológico? Bien, se ha demostrado y se ha estudiado que la activación y la actividad neurocognitiva en un chaval, cuando está aprendiendo de memoria, es la misma que ver las olas del mar pasar. Con lo cual, enhorabuena, porque tenéis a los niños viendo las olas del mar pasar todos los días un buen rato, lo cual genera mucho entrenamiento neurocognitivo, muchísimo. Y activa mucho las conexiones neurales. Las sinapsis se disparan viendo las olas del mar pasar. Sí, y el afianzamiento de las rutas neurales, es decir, cuando el cerebro ya ha conectado los software y empieza a afianzar aquello y a elaborar mielina, la ADSL, ¿ves? Eso es fundamental, el aprendizaje no significativo. Un aprendizaje no transformador de la realidad. Incapaces de transformar luego la realidad con la que se tienen que enfrentar. Entonces, ¿entendéis cuál es la idea? Que la escuela no puede ser el ente donde los niños no van a aprender, sino donde los niños van a escuchar información. ¿Habéis preguntado a vuestros chavales si les gusta ir al colegio? A los chavales les gusta ir al colegio por las relaciones sociales, por los compañeros. ¿Les habéis preguntado la motivación que tienen en las actividades que se hacen en el aula? ¿Si les parece divertidas? ¿Si les son motivadoras? ¿Lo habéis hecho? Los chavales te cuentan que la experiencia escolar es positiva en cuanto a la relación social. Y desde muy temprana edad, cuando empiezan a adquirir cierto sentido crítico, todos son tremendamente críticos con lo que está ocurriendo con ellos dentro de un aula y la propuesta que se está haciendo dentro de un aula. Con lo cual, ¿a quién hay que escuchar? A los niños. Y antes vosotros compensabais, pero ahora no, Antes muchas cosas que no se entrenaban a nivel de neurodesarrollo y no había entrenamiento, lo entrenabais ecológicamente en la calle, jugando, con los juegos de tipo social. Hoy no es así. ¿Vosotros habéis fijado en el desarrollo psicomotor de un niño de un pueblo al desarrollo psicomotor de un niño de una gran ciudad? ¿Esto lo habéis observado? Tú vas por un pueblo y ves a un niño de 4 o 5 años y ese chaval tiene un desarrollo psicomotor espectacular y tienes a tu chaval de ciudad con 5 o 6 años que estás todo el rato así, que no se suba, que no toque, quieto ahí, que se va a caer. Bien, entonces, ¿cómo entrena a ese niño todo el desarrollo psicomotor? ¿Cómo experimenta su cerebro por ensayo-error si no le dejo? ¿Y por qué un niño sí y el otro no, si están en las mismas condiciones? ¿Por qué este tiene más destreza psicomotora y este tiene menos destreza psicomotora? ¿Por qué? Porque uno está expuesto todo el día a tarea ecológica psicomotora y el otro no está expuesto a la tarea ecológica psicomotora. Pues esto mismo ocurre con la psicomotricidad, ocurre con todo. ¿Por qué no se entrena en los colegios
todo el desarrollo psicomotor, cuando hoy sabemos que es fundamental para la constitución de los principales programas del cerebro relacionado con la ciencia. ¿Cómo es posible que sigamos sin hacer caso a lo que dice el conocimiento científico en el ámbito escolar? Ya no hablo del uso de la tecnología, solo el conocimiento científico que hoy tenemos, que viene de los años 70. Lo que decía el señor Piaget lo dice en los años 70 y en el año 90 esto está más que confirmado ya a través de las herramientas de investigación en neurociencias, y seguimos sin hacer caso a lo que dice la ciencia dentro del ámbito escolar. Y seguimos a lo que hace el maestrillo con su librillo. Yo llevo 25 años en la docencia y llevo haciendo toda la vida esto así, funciona. Usted, ya 25 años haciendo esto mal. Sí, señores, haciéndolo mal. Niños con dislexia diciendo que lean mucho en casa, que tienen que reforzar la lectura. Y seguimos dando la pauta, pero vamos a ver, si ese niño tiene los software lectores afectados, disfuncionales, y usted les pone a la ejecución de tarea con esos software, lo que va a hacer es potenciar la dificultad. Tiene que reeducar primero el software para que pueda afrontar la tarea. ¿A qué eso os parece lógico? ¿A qué os parece sentido común? Pues es con todo, Es decir, las tareas que afrontamos a nivel escolar, todas se realizan a través de las funciones mentales, y estas funciones mentales se asocian, se agrupan, colaboran y hacen operaciones mentales. Y lo que hay que hacer es estimular estas funciones mentales y provocar tareas ecotecnológicas que provoquen el entrenamiento de las operaciones mentales. Y cuando eso está bien interiorizado y bien entrenado en el niño, da igual el tipo de información al que tú les pongas. Porque si el niño tiene bien trabajado la representación mental simbólica, va a entender las mates. Si tiene bien trabajado el razonamiento lógico abstracto, va a tener buena comprensión lectora. Y para que lea mejor o peor, más rápido o más lento, para eso siempre tengo tiempo. Pero para el entrenamiento de las funciones mentales tengo que cubrir el ciclo de neurodesarrollo. Hay momentos donde yo ya no voy a poder estimular esa función con la misma eficacia. ¿Entendéis que estamos perdiendo la oportunidad? Que no puedes entrenar los cerebros de la misma manera cuando son pequeños a cuando son mayores, que tienes limitaciones para hacer ese entrenamiento. Esto es lo que hay que plantearse en una escuela. Vale. ¿Cómo pretendemos nosotros generar el cambio de modelo? Bueno, pues en un principio creemos que es más factible hacer el cambio de modelo desde la unidad familiar que desde la unidad escolar. Esto es increíble, pero es así. Es decir, creemos que las familias pueden hacer el cambio de modelo antes de que el modelo haya sido cambiado dentro de la propia escuela. Con población hiperactiva esto nos parece fundamental. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que están dedicando los padres al tema académico, al tema escolar, es muy alto y la ineficacia es muy alta también. Es decir, dedicáis mucho tiempo al apoyo de vuestros hijos con el tema escolar, pero las metodologías que estáis utilizando son iguales a la metodología escolar, que les generan las limitaciones que les generan. Con lo cual replico el modelo. ¿Os parece de sentido común? Replicar un modelo que sé que está siendo ineficaz. Ya, pero José, es que la escuela lo hace así, y a mí qué me importa lo que haga la escuela. De verdad, a mí qué me importa. La escuela me está pidiendo unos objetivos y yo tengo que intentar llegar a esos objetivos de la manera que sea, por una ruta que para mi niño sea más accesible, más eficaz. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, papás, es intentar trabajar con documentación audiovisual con el material de vuestros chicos. Buscar la documentación que tenéis en el libro de texto, buscarla previamente en YouTube o en el Google. Los documentos audiovisuales son de altísima calidad, altísima calidad. Los primeros que os van a aparecer cuando metéis un criterio, estos son ya bastante seleccionados porque el criterio que tiene Internet es aquellos que se utilizan más. Entonces, aquellos documentos que son más utilizados son los primeros que se van a activar. Y tenéis de altísima calidad. Bien, una vez que yo tengo localizados los documentos audiovisuales, tengo que preparar la tarea con el niño, igual que os he explicado antes. Es decir, estos son los contenidos que tenemos que descubrir, esta información es la que tenemos que descubrir en el documento audiovisual. Bien, ¿los déficits atencionales tienen algún problema en el sistema de atención para televisión, videoconsola, ordenador? Lo que llamamos alerta vigilancia. Ninguno. Con lo cual, el cambio de la metodología audiovisual a la metodología analógica del libro de texto ya es un cambio muy significativo para ellos. En coste y en eficacia en el proceso de aprender, de introducir la información, el input de datos. Bien. Segundo, la cargabilidad. Estamos locos
con la cargabilidad de deberes. Locos. No tiene ningún valor, también estudiado. El doctor Raser-Barke publica un estudio muy completo sobre la ineficacia de la cargabilidad de los deberes. ¿Qué significa la cargabilidad? El número de repeticiones. Se ha demostrado que tiene el mismo valor a nivel de adquisición del aprendizaje, interiorización del aprendizaje, generalización del aprendizaje y por lo tanto un aprendizaje transformador con mucha menos carga de deberes. Es decir, que mi chaval tiene 20 minutos para hacer las matemáticas. En esos 20 minutos yo cojo los 10 ejercicios de mates que le ha puesto el profesor y miro cuáles son los que tienen el concepto que el niño tiene que interiorizar, que el niño tiene que aprender. Cojo estos 2 ejercicios y en 20 minutos dedico a estos 2 ejercicios. Cuando se acaban los 20 minutos de matemáticas, se acabó. Y paso a la siguiente asignatura. ¿Por qué? Porque está demostrado que no tiene ninguna eficacia el que mantengamos la cargabilidad ni en el hiperactivo ni en el niño no hiperactivo. La diferencia es que el no hiperactivo puede asumirlo con un coste relativamente aceptable y en el hiperactivo no lo puede asumir y el coste es inaceptable. Y el beneficio es el mismo, papás, el beneficio científicamente es el mismo. Lo que se ha demostrado es que los niños tienen que repetir sistemáticamente estas tareas todos los días, poquitas, todos los días, eso es lo que tiene valor. Siempre os gasto la misma broma para que lo entendáis, pero es que es así. ¿Os acordáis cuando era en clase no se habla? Y todos hacíais en clase no se habla, 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 y ahí todos acababais en, clase, 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 no, habla. Bien, ahí habéis perdido vuestra curva de rendimiento. En ese momento ya no estabais haciendo una tarea con valor de entrenamiento neurocognitivo, estabais pensando a ver cuándo terminabais aquello, o pensando en una conversación que habéis tenido con un amigo mientras fusilabais mecánicamente la actividad. ¿Lo identificáis bien, la experiencia? Bien, pues es la misma. Con lo cual, reduzco la cargabilidad y trabajo solo con aquellos conceptos que el niño tiene que interiorizar. Con lo cual, no depende el tiempo de trabajo de mi chaval TDAH, no depende de la carga de deberes, sino que el tiempo que tiene para trabajar determina la carga que va a asumir. ¿Entendéis la diferencia? Y esto es relativamente sencillo, es decir, no depende que mi hijo va a estar hasta las 12 de la noche trabajando por la carga, sino que yo trabajo 20 minutos las matemáticas, trabajo 10 minutos esto, trabajo 15 minutos esto, porque tienen una curva de rendimiento como todo el mundo y por desgracia tiene una curva de rendimiento muy cortita, con muy poco tiempo eficaz para trabajar. Entonces tengo que enmarcar el entrenamiento que tengo que hacer con ellos en el tiempo que tienen para entrenarse, no al revés. Esto físicamente lo entendéis, es decir, si yo voy al gimnasio y me pongo a hacer repeticiones con las pesas, llega un momento que no genero músculo, todo lo contrario, lo consumo. Estoy haciendo lo contrario a lo que pretendo con las repeticiones de subir peso. ¿Lo entendéis? Bueno, pues esto es parecido. Tiene muy poco valor. Muy poco valor. Bien, el tipo de experimentación con lo de preguntarles. ¿Creéis que tiene mucho sentido esto de vete leyendo el texto para hacerte una idea y luego, eso es estúpido con un niño con déficit de atención? Vete leyendo el texto, sí, estupendo, y cuando se lo ha terminado de leer no sabe ni lo que ha leído, porque la mitad del texto tiene la cabeza puesta en otro lado. Con lo cual no tiene valor. Primero, documentación audiovisual, que tenga claro toda la información que necesitamos para ese tema, y después ya podremos trabajar con los textos escritos, bien divididos en partes, donde esté localizada esa información. Y el objetivo de trabajar con el texto escrito es porque el lenguaje es muy importante, no os equivoquéis. Está habiendo un problema de deterioro del lenguaje en los chavales por las sociedades tecnológicas. Y esto es un problema de verdad, es decir, los chavales tienen muy poquito entrenamiento lingüístico, muy poquito. Y el entrenamiento lingüístico que hacen en la tecnología está muy sesgado. Es la primera vez que se detectan rasgos disléxicos en sujetos no disléxicos. Pero es normal, es decir, si escriben en los SMS como escriben, o en los chats como escriben, pues ¿qué recuerdo luego tiene el cerebro de las imágenes de las palabras? El que representamos por escrito. Por lo tanto, luego se producen los errores en la expresión escrita y hay niños que te hacen el examen y te ponen porque X, Q y se quedan tan anchos. ¿Lo entendéis? Bien, entonces, esto que nosotros estamos proponiendo que se haga a nivel escolar, os decimos que lo hagáis a nivel familiar, a nivel de casa.
Dedícale mucho menos tiempo a lo que sería la parte mecánica de repetición y dedica mucho más tiempo al audiovisual, dedica mucho más tiempo a proponer una tarea de tipo ecológico donde él pueda interiorizar ese aprendizaje. ¿Creéis que estáis capacitados para hacer tareas de tipo ecológico, es decir, propuestas? Bien, queréis trabajar la organización, queréis trabajar la planificación, queréis trabajar la perseverancia y lo queréis hacer con sus mochilas, súper motivador. Con sus cuadernos escolares, súper motivador. Y en contextos además muy agradables, sin gritos, sin amenazas, sin malestar, súper motivador. Si lo que tú quieres entrenar es la función mental, utiliza otro recurso. ¿Por qué no haces una tarta con él? ¿Entendéis? Que se puede utilizar la cocina y cosas que hacemos en la cocina para trabajar organización, planificación, perseverancia, análisis, síntesis. Todas las tareas ecológicas que son motivadores para ellos. ¿Habéis desmontado la bicicleta? ¿La habéis montado con él? Qué pereza, ¿eh? ¿Y el valor que tiene esa actividad al nivel de entrenamiento neurocognitivo? El que tú planifiques el desmontar la bici con tu crío con unos objetivos de organización, de planificación, de registro de datos, de analizar esos datos, de establecer una secuencia de acción, de ser perseverante en la secuencia de acción, elaborar estrategias para que no se me olvide dónde iba la pieza, dónde dejaba de ir. ¿Creéis que el niño va a ser más permeable a este tipo de propuesta ecotecnológica a si tú lo pretendes hacer con la miseria de donde él fracasa escolarmente? Porque lo que yo quiero saber es si lo que queréis es entrenar sus cerebros o lo que queréis es exponer los cerebros a la miseria de la mecánica de la propuesta escolar. Es así. Tenéis que plantearos que se puede entrenar sin utilizar los materiales y las exigencias escolares. Eso es educación ecotecnológica. Eso es lo que se pretende en una escuela del siglo XXI. Entrenamiento de las funciones mentales. ¿Entendéis? ¿Pilláis más o menos la idea? Sí, pero las ideas preceden a las realidades. Si no está la idea, nunca va a haber una realidad transformada. Entonces, ¿que se pueda transformar las escuelas? Sí, se puede transformar. Os lo digo siempre, no tenemos la esperanza de que sea el sistema, los gobiernos los que la transformen. La esperanza está en que los niños de 17 años de hoy, dentro de 10 años, son maestros. Y esos niños son los que van a llevar todo este conocimiento tecnológico y toda esta propuesta. Pero no porque la reciben a nivel de escuela de magisterio, que es la primera transformación que había que hacer. ¿Qué contenidos tiene que tener un maestro que se va a dedicar a formar a los chavales? ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué formación tienen que tener? Porque la formación no puede seguir siendo en magisterio didácticas del siglo XIX, en Montessori como lo más avanzado. Y cuando siguen los maestros sin estar recibiendo información de neurodesarrollo y de entrenamiento neurocognitivo y de tecnologías aplicadas a la educación. Y tienen las asignaturas que tienen de tecnologías aplicadas a la educación están relacionadas con sistemas aumentativos para cuando un chaval tiene una parálisis cerebral, no para trabajar de forma normativa dentro de un aula a través de la tecnología. Experiencias significativas, inmersivas. Pero eso va a llegar, no te preocupes. La escuela actual está abocada al fracaso. Y se va a producir, igual que os pareció una locura lo del bilingüismo, y a todos os pareció una locura y eso no iba a triunfar y tal, y en cuanto empieza la sociedad a demandarlo ahora, el problema que tenemos es que no hay ni un solo colegio público que no sea bilingüe, con lo cual tenemos a todos los disléxicos machacados, y a todos los disfásicos machacados, pues ya no hay escuelas para ellos. Ya la escuela normativa tampoco vale para nuestros niños disléxicos y disfásicos. El 40% de los hiperactivos son disléxicos, Es decir, venga a poner escenarios estupendos a nivel escolar para que estos chicos se desarrollen. Pues esto es un poco donde nosotros estamos trabajando. La idea que estamos intentando desarrollar es esta, es hacer entender que el currículum escolar tiene que perder mucha carga de información, trabajar fundamentalmente en el currículum escolar, entrenamiento neurocognitivo, entrenamiento psicológico, mentalidad emprendedora, estructuras dentro de las escuelas que permitan la detección del talento y el diseño de programaciones para potenciar el talento, que la educación sea transversal, no estancada, sino que sea transversal, que además las propuestas a nivel de aula se hagan generando un contexto lógico, es decir, aprender los ríos y afluentes de España, cojonudo. Con el mapa físico, maravilloso. No, y súper moderno, porque ahora te quito el mapa físico y está el mapa físico sin nada y tú localizas los ríos y los tal. Súper moderno también.
Y el contexto de aprendizaje tremendamente motivador, claro. Aprender los ríos y los afluentes con 12 años de un motivador. Ahora bien, si yo lo que te propongo es que vamos a hacer un viaje por esta región de España y lo que vamos a hacer es contratar para hacer rafting, para hacer cañoning, para hacer no sé qué, y tú tienes que hacerte la ruta, tienes que buscar las empresas donde podemos contratar estos servicios, tienes que buscar los albergues, tenemos que localizar los camping para instalarnos, ¿creéis que es la misma actividad? Cuando al niño le contextualizas la propuesta de aprendizaje y cuando haces que esa propuesta de aprendizaje pueda vincularse a ella y tener un sentido. Y entonces me voy al Google Earth y les pongo un contenido donde ellos, a partir de mi esqueleto de contenido, queremos hacer esta ruta por estas regiones, queremos contratar estos servicios y vosotros tenéis que hacer todo el desarrollo del programa. Y lo que me tenéis que presentar en clase es qué ruta vamos a hacer, cómo la vamos a hacer y por dónde vamos a ir. Oye, cuando vosotros habéis aprendido las regiones de España, las provincias y las ciudades, ¿cómo lo habéis hecho mejor? ¿Aprendiéndolo de memoria a través del libro de texto o cuando habéis empezado a viajar? ¿Dónde se te queda, dónde estaba Cádiz? Cuando vas para allá. ¿No os parece que cuando la experiencia es inmersiva se convierte en significativa? Bien, pues la tecnología hoy permite hacer experiencias inmersivas dentro de mi propia casa. Fijaos qué maravilla. ¿Sois capaces los padres de contextualizar la propuesta escolar que están haciendo en la escuela? ¿Sois capaces de hacer esto? ¿De generar un contexto lógico para el niño cuando le están mandando que aprenda los ríos y los afluentes? ¿Cuando le están mandando que aprenda las cordilleras? ¿Podéis generar un contexto que el chaval pueda vincularse con ese contexto de aprendizaje? Eso es lo que tiene que hacer un maestro. Esa es la propuesta que tiene que haber en un aula moderna. Y llegaremos, no te quepa ninguna duda. ¿Que los que tienen ahora 10 no se van a beneficiar de eso? Sí, seguramente que no. Pero es que tenemos esta mentalidad que es otro problema, y es que estáis todos intentando que los cambios se produzcan en tiempos muy cortos. Las transformaciones se producen en tiempos muy largos. Y no podemos pretender que una transformación como la que estamos hablando se produzca en una década. No va a ser así. Además no sería bueno, porque pasaría lo que ha pasado con estos intentos de la transformación rápida del 2.0, que es un desastre. Entonces, esto va a ocurrir. Tardaremos, pero va a ocurrir. Ajá. Sí. Cierto, esto me lo decís siempre. Yo resuelvo esta situación en milisegundos. La resuelvo. Fusílalos. Sí, fusílalos. Tú haces estos dos y los otros 8 que le tienes que llevar al cole porque no son sensibles a esto, te los fusilo. Plum, 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 plum. Ahí los tienes, hijo. Y el coste y beneficio cambia. Porque claro, al final estamos haciendo cosas que no son útiles y que no obtienes beneficio. Genero más deterioro. Venga, tenéis 5 minutos para preguntar, que tiene que empezar Marina. Vale. Espera, perdona, que te den un micrófono, porque si no, no lo oye la pregunta a todo el mundo. Yo estoy plenamente... Ahora te atiendo ahora mismo, Digo que te atiendo ahora mismo. Es que se han pasado aquí el... Estoy plenamente de acuerdo con tu exposición. Igual que estoy plenamente de acuerdo hoy, estaba plenamente de acuerdo el año pasado y probablemente el año que viene seguiré estando de acuerdo. Lo que pasa es que la realidad es otra. Es decir, el sistema educativo español es cierto que está obsoleto. La forma de transmitir los conocimientos también. Los colegios es complicado encontrar un colegio para niños con problema de déficit de atención. Es decir, hay colegios que son, bueno, pues que cuando les planteas el problema son bastante, lo asumen, te ayudan, pero luego llega la problemática, como tú decías, de los profesores. Es decir, cuando los niños son pequeños tienen un profesor, entonces hablas con el profesor es consciente del problema y te suele ayudar. El problema es cuando son más mayores y ya en lugar de un profesor tienen media docena de profesores. Entonces encuentras profesores que son receptivos con el problema y tienes otros, con el profesor de matemáticas, que es muy hijo de la gran, hace el niño el examen, hace una reunión con él y le pone un 0 patatero. O sea, entonces dice, joder, es que no lo entiendo, ¿no?
Entonces, lo que yo pienso es que igual que hay colegios para niños superdotados, porque lógicamente con el tiempo pues el sistema educativo cambiará. O sea, yo tengo unos amigos que han mandado a los niños a Inglaterra, a Londres, que eran auténticos desastres aquí, y con el sistema educativo británico pues están los tíos sacando unas notas muy buenas, igual que en Estados Unidos o en los países nórdicos, ¿no? Pero el problema lo tenemos aquí y, joder, es que va pasando el tiempo y sigue el mismo problema. Entonces, lo que yo no sé si a través de las asociaciones de niños con trastornos, con el tema de la hiperactividad, no podemos forzar a la Comunidad de Madrid a que cree colegios, igual que ha habido colegios para niños superdotados, pues que, joder, que con la cantidad de padres que estamos afectados por este problema, a través de estas asociaciones no podamos hacer algún tipo de presión para que se creen colegios para estos niños, porque es que en la actualidad prácticamente no hay. Hay un par de ellos, pero son colegios que además del tema de la hiperactividad, también engloban problemas de otro tipo, de otra índole, que a lo mejor no nos convence, ¿no? Entonces, un poco forzar para que entre todos los padres tratemos de presionar a la Comunidad de Madrid o a quien sea necesario para que se creen colegios para este tipo de niños, porque es que el sistema educativo está mal, pero es el que hay. Entonces, o nosotros forzamos la máquina, o yo creo que por la propia inercia nos podemos tirar muchísimos años en que la cosa cambie. Sí, yo a eso te respondería de dos maneras. La primera, el crear escuelas específicas de hiperactivos, nosotros no somos creyentes porque ahí generas un gueto. Y es complicado, ¿eh? La situación de sesgar a estos niños en entornos, ocurre ya con algunos coles aquí en la Comunidad de Madrid, y el niño tiene mucho sesgo, y el propio chaval, ¿no? Cuando además sabes que la metodología que requieren todos es adecuada para ellos. Es decir, fíjate qué locura, es decir, que la transformación lógica para todo el mundo que ya se ha producido en los grandes países europeos que han apostado por la educación de verdad, esto ya lo han hecho, ¿eh? Ecotecnología se hace en Alemania. O sea, la venta de medicación para TDA en Alemania es espectacular en una década, que inician el proyecto ecotecnológico. No hay relación de fracaso escolar por déficit de atención. En Alemania ahora mismo no hay una correlación de fracaso escolar por déficit de atención. En Irlanda, desde que han pasado a sistemas ecotecnológicos competenciales, no de información, ocurre lo mismo. La carga de dificultad de aprendizaje es mínima. Entonces, la transformación es global, no es para generar el gueto. Pero bueno, como si puede tardar más, haríamos un colegio más específico. Las experiencias no han sido buenas. En los países que han hecho colegios específicos, tú date cuenta que un hiperactivo necesita un modelo normativo de ambiente y tú estás dando a un hiperactivo un modelo que no es el más adecuado. Es decir, igual que no estábamos muy de acuerdo con los campamentos para sol hiperactivo y luego han funcionado relativamente bien, pero porque es una cosa puntual, ¿eh? De un 15 días, no es una cosa de generar el entorno habitual para los chavales así. Y luego lo segundo que dices, tienes toda la razón. A mí me deja catatónico el inmovilismo social sobre educación, catatónico. O sea, protestamos por la pérdida de sueldos, por el aumento de cargas de horas, pero me deja catatónico el inmovilismo social que hay sobre el tema educativo. Mira, el Banco Central Europeo lo único que ha dicho respecto de la crisis es que no se puede bajar un duro en inversión en educación. Es decir, que es el único sector donde no se puede dejar de meter ni un duro. Porque ahí están las posibilidades de salir antes o después de esta situación de crisis. Ahora bien, cuando tú estás en un país donde no hay pacto social para la educación y donde la última vez que se ha intentado establecer un pacto social para la educación, todos los partidos y los agentes sociales se ha venido abajo por los crucifijos y los idiomas, pues entonces estamos en este nivel, tenemos lo que nos merecemos. Porque no se ha hecho una reflexión sobre la modificación metodológica o de objetivos curriculares o qué cosas hay que incorporar nuevas para la sociedad de estos chicos, ¿no? No, el problema ha estado en los crucifijos, y en los idiomas, el catalán, en no sé qué, y se ha paralizado todo el pacto social para la educación. Entonces, cuando tú vas a hacer una propuesta de este estilo, que nosotros hemos ido muchas veces, y vas a hacer una propuesta de ese estilo, la vez que más sinceros fueron con nosotros, nos lo dijeron muy claro. Dice, cualquier proyecto en este país en educación que supere 4 años es inviable, porque depende de la alternancia política. Y entonces cualquier cosa que tú plantees, porque nosotros lo que planteábamos era un recorrido de una década para hacer la transformación a nivel escolar. Decían que eso era inviable, que nos teníamos que olvidar de eso. ¿Por qué? Porque los ciclos políticos son 4 años. Y entonces te tenías que olvidar de eso. Con lo cual, fíjate, pero no salís a la calle. O sea, lo que están haciendo hoy dentro de una escuela, de un aula, los niños, es para salir a la calle. Y la situación la están salvando maestros, no os equivoquéis, maestros de aula, con intuición, con talento, con compromiso, haciendo quiebros de cintura tremendos a la situación que tienen en sus escuelas.
Y eso no puede ser, que la situación educativa no dependa de la institución y de nuestras leyes de educación, sino que dependan de la sensibilidad de un señor que me cruzo una vez en mi vida. Siempre juego con esto y os hago la invitación para que lo reflexionéis. Os sobran dedos de una mano, os sobran a todos los que estáis aquí para recordar los maestros que marcaron positivamente vuestra vida, que fueron maestros transformadores. Os sobran dedos de una mano. Os invito a que hagáis el ejercicio. Bien, si en un licenciado pasan entre 79 y 120 maestros por la vida de un licenciado y te sobran dedos de la mano para recordar a aquellos maestros que fueron transformadores en tu vida, pues sí, es un poco demagógico o muy demagógico, pero te aseguro que es un dato que deja chicha para pensar. Y esa es la realidad que tenemos. Ahora bien, ¿cejar en el empeño? No. Yo cuando hablo con los padres de educación me llama mucho la atención que hablamos de muchas cosas de educación menos de cosas que tenemos que hablar. Me decía un amigo que está montando aquí escuelas, se llaman escuelas en el bosque, que es una experiencia que en Alemania ya tiene mucho éxito y aquí se está empezando a instalar. Me decía que en 10 años en Alemania la gente de a pie habla de neurología dedicada a la educación, neurodidáctica. La gente de a pie, los padres de a pie, hablan de neurología aplicada a la educación. No le preguntan si está estudiando las plantas o si está estudiando... No. Lo que preguntan es que cómo está entrenando usted la capacidad de razonamiento de mi hijo, la capacidad de representación mental. Esto es lo que se está haciendo ya por ahí. En 10 años de transformación. Con lo cual, claro que es viable y nosotros tenemos un contexto que es viable. Y otra cosa que es muy importante y hay que decir, cuando hablamos de otras educaciones y la nuestra, el coste medio, la inversión media en España para un alumno de secundaria y universitario son de 10 a 15.000 euros anuales. El coste medio. Cuando estas educaciones tienen un coste medio de entre 50 y 110.000 euros por alumno. Es decir, que lo que hace España con 15.000 euros tiene mucho mérito. Mucho mérito. El tener el nivel educativo que tenemos con la inversión que se hace en educación tiene mucho mérito. Ya quisiera ver yo a los americanos o a los alemanes o tal con 15.000 euros por alumno. A ver qué calidad educativa eran capaces de dar. Es decir, que no podemos descontextualizar la situación. Lo que hay que ser es consciente de que los recursos que tenemos están muy limitados, pero que no son los recursos lo que determinan una buena calidad educativa, porque ya lo demuestra el maestro de aula. Es tener una buena metodología, cambiar los objetivos, establecer nuevos objetivos dentro de una escuela. Y eso no es tan caro. Ahora bien, pero no os equivoquéis, por favor, un alumno universitario americano en una universidad de estas cojonudas que tienen todos los recursos que quieren, son 120.000 euros anuales lo que cuesta ese puesto de estudiante. Aquí son 15.000. Es decir, que si España con 15.000 hace esto, somos la releche bendita. De verdad, somos la releche bendita. La calidad educativa que tiene este país con el dinero que se invierte en educación tiene mucho que ver con el maestro de aula, mucho que ver. Espera, porque he dejado... perdóname. Hay una población en Teruel o varias poblaciones pequeñas que han optado por cada niño tenga... Hay una población en Teruel pequeña o varias, lo desconozco, pero sí, que han optado por una educación... Cada niño tiene un ordenador. Entonces, ¿auguras a esos niños un mejor aprendizaje que al resto? No. Por el hecho de utilizar No, para nada, para nada. Es decir, volvemos al mismo error que se ha cometido a nivel nacional. La tecnología no es el cambio de metodología ni de objetivos escolares. No tiene nada que ver. Hemos estado utilizando el ordenador como una herramienta analógica. Buscar en el Wikipedia la información no tiene ningún sentido. Ninguno. No. El hecho de que utilicemos ordenadores no te asegura que haya habido ningún cambio en absoluto, nada más que en el soporte. Que en lugar del libro de texto tienes el soporte, que es un soporte digital. Pero eso no es el cambio que hay que hacer. No se necesita el ordenador en el aula para hacer educación ecotecnológica. No necesitas el ordenador en el aula. Con que tengas un proyector y el profesor tenga un ordenador suficiente con esa herramienta digital para el aula. No sé si luego en secundaria sí es necesario, sí sería necesario, porque son niños que van a funcionar en su vida adulta, toda la búsqueda de información, la organización de sus tareas, todo se va a hacer a través de una herramienta de estas, con lo cual tienen que entrenarse, tienen que tener conocimiento de la herramienta de su futuro. Pero en primaria no hace falta un ordenador para nada dentro del aula. De hecho, no hace falta ni mesas. Bueno, ya la última pregunta. Bueno, solamente compartir
una pequeña experiencia de un equipo de profes, de un colegio público, que apostamos en la línea precisamente por, primero hemos tenido la suerte de continuidad, yo creo que hay que subrayarlo, el contexto político y social es el que es ahora mismo, no sé lo que duraremos en esto porque quema mucho, sobre todo si no hay redes sociales y económicas que un poco potencien todo esto. Entonces ahora mismo nuestra experiencia precisamente es de inclusión de los chavales y estamos usando nuevas tecnologías, todo esto. Tenemos muchos niños hiperactivos, pero no os voy a decir qué cole porque si no nos lo lleváis a todos. Muchísimos. Entonces hay una integración bastante maja. Hay experiencias de pedagogía Waldorf, hay experiencias de filosofía para niños. Tenemos mucha ilusión el equipo de profes. Hemos tenido la suerte de coincidir gente con muchas ganas de hacer proyectos que generen experiencias ecológicas, ecotecnológicas. No digo que seamos vanguardia, porque esto no se trata de vanguardia, somos gente con muchas ganas de hacer cosas, pero sin ningún apoyo, porque ya sabéis cómo está el tema de los recortes educativos. Y eso nos está matando. Llevamos ahí una continuidad de más de 8 años y es una experiencia muy positiva con estos chavales TDAH, no solamente TDAH, sino, no voy a concretar mucho más, pero también compartir esta experiencia de la escuela pública en medio de este mare magnum que nos ha tocado ahora mismo. Bueno, gracias. Gracias. Y te vas a enterar luego. Sí. Tenemos muchos ya, que si no se nos vuelve un gueto, aunque Vale. tenemos muchas minorías en IC. Tenemos que terminar, tiene que empezar Marina, vamos desviados. Yo de todas maneras, como en los descansos voy a estar ahí, podéis abordar lo que queráis. ¿Vale? Bueno, gracias, José.